Muy buenas noches a todos. Mientras vayan ingresando los demás estudiantes, seguramente vamos a ir avanzando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a llevar justamente el día? Lo que es información tributaria complementaria, ya más conocido como anexos tributarios, ¿no? Justamente estuvimos hablando en clases, ¿ya? Con la licenciada Leña acerca de los anexos tributarios. No, posiblemente lo hayan visto tal vez en alguna materia, o posiblemente no. De todas maneras, lo van a ver sí o sí en el campo laboral cuando ustedes ya sean profesionales, ¿no? O tal vez quizás algunas personas dentro de este curso o de la materia de auditoría tributaria 2 ya están trabajando ya en la parte contable o administrativa de alguna empresa. Entonces seguramente lo están bien, ¿no? O por lo menos tal vez alguna vez han tocado o han participado tal vez en la preparación, ¿no? Justamente de estos anexos tributarios. A ver, vamos a seguir admitiendo, están eh, ingresando también. Entonces, ¿cuál es el propósito justamente de los anexos tributarios? A ver, seguiremos aceptando. Ya. El propósito de los anexos tributarios, ¿no? Justamente en el marco normativo y preparatorio de la información, ¿no? Y en algunos criterios técnicos, se debe considerar, ¿no? Para elaborar las ITC, ¿no? Información tributaria complementaria, ¿no? Conformado por 15 anexos tributarios, ¿ya? Entonces, mientras vayamos desarrollando el curso, vamos a verlo de forma teórica, ya con toda la normativa legal que presenta, y una presentación general de la parte práctica. No lo vamos a resolver, porque si no nos tomaría como 2 días. Normalmente el curso está elaborado para 2 días, ¿ya? Entonces vamos a mostrar justamente un pantallazo general, ¿no? Pero vamos a tocar unas partes importantes, ya para que ustedes también puedan ubicarse, ¿no? En caso de que tengan alguna pregunta, ya tienen el chat habilitado y de la misma manera lo que es el micrófono, ¿ya? A ver, comenzamos. ¿Cuál es el marco normativo con relación a los anexos tributarios, ¿no? Para empezar tenemos lo que es la ley 2492, Código Tributario Bolivia, ¿no? La ley 843, ley de reforma tributario, ya, el decreto supremo 24051, que es el reglamento al impuesto de las utilidades de las empresas, ¿no? La resolución normativa de directorio 10.0005, 15, lo que es la presentación del formulario 605, ¿no? Dentro de este formulario se presenta lo que son los estados financieros de forma digital, ¿no? Mediante la oficina virtual de lo que es la página del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? La resolución normativa de directorio 10.18.000.4, lo que nos dice y nos habla sobre la presentación de estados financieros e información tributaria complementaria físico y digital, ¿no? Y justamente ya estamos tocando en esa resolución lo que vamos a llevar hoy. Tenemos lo que es la resolución normativa de directorio 10.36.16, ¿no? Lo que viene a ser la clasificación de sanciones por incumplimiento de deberes formales. ¿Ya? Y tenemos lo que es la resolución normativa del directorio 10.18.000 y algunos ser más. 7, ¿no? La presentación de estados financieros e información tributaria complementaria, ¿no? Entonces, según este marco normativo, nos damos cuenta que tenemos suficiente base legal, ¿no? Para poder realizar justamente lo que es la presentación de estos anexos tributarios, ¿no? Entonces, si ustedes alguna vez tienen alguna curiosidad por revisar todo este marco normativo, lo pueden encontrar igual justamente en la página de la oficina virtual, ¿no? De la administración tributaria y buscar, ¿no? La ley 2492, 843, etcétera, ¿no? Para poder justamente informarse un poquito más justamente lo que son a la información tributaria complementaria y lo que es la presentación de los estados financieros, ¿no? ¿Qué son los anexos tributarios, no? La información tributaria complementaria, como están viendo en pantalla, es una información adicional, ¿no? Que se hace a los estados financieros y contiene toda la información relacionada a los impuestos que está alcanzando una empresa u organización. Entonces es un respaldo más ya adicional
¿no? Que se va a juntar a los estados financieros. ¿Cuándo? ¿No? No siempre todos van a llevar lo que son los anexos tributarios, ¿no? Entonces, de acuerdo a disposiciones legales, ¿ya? Nos dice que deben ser elaboradas y enviadas por el SIAT, ¿ya? Sistema Integrado de la Administración Tributaria, para aquellos sujetos pasivos que en una gestión hubieran generado ventas o ingresos brutos iguales o mayores a 1.200.000. ¿Qué quiere decir? Que si existen empresas, ¿ya? Cualquiera fuese su actividad, que generen un ingreso o unas ventas menores a 1.200.000, no tienen la obligación, ¿no?, de presentar estos anexos tributarios. Pero pueden hacerlo, ¿no?, de forma interna para que ellos también puedan corroborar los datos, ¿no?, e igualar justamente todas las presentaciones que se ha hecho a la administración tributaria durante cada periodo, pues, de relación a los impuestos, ¿no? Pero, como nos dice la normativa, en caso de que sean, ¿ya?, las ventas iguales o mayores a 1.200.000, automáticamente tiene la obligación el sujeto pasivo de enviar y preparar estos anexos tributarios y adjuntar a los estados financieros que se va a presentar cuando, ¿no? 120 días después del cierre de gestión. ¿Qué quiere decir? Justamente ya fenecido lo que es el año 2021, la gestión 2021. Entonces nosotros tenemos ya 120 días calendario para poder realizar la presentación de toda esta información, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos fijamos justamente en el calendario, todos deben tener un calendario por ahí, ¿no? Si nosotros contamos desde enero, que tiene 31, febrero 28, 29 en caso de que sea bisiesto, marzo 31, abril 30, ¿no? Más o menos ya queda los 120 días por el 29 de abril, ¿no? Siempre y cuando este día sea un día hábil. Caso contrario, se recoge, ¿no? Se recoge a un día posterior hábil. ¿Qué quiere decir? Actualmente la presentación de los estados financieros, ¿no?, con los anexos tributarios, siempre y cuando estén obligados los sujetos pasivos, deben presentar hasta el 3 de mayo del 2022, ¿no? Entonces, esta información de la presentación de los estados financieros, ya nosotros lo conocemos porque hemos llevado justamente en Auditoría Tributaria 1, ¿no? Y por ser profesionales contables o formándose para ser profesionales contables, ¿no?, justamente deben conocer lo que es el manejo justamente de toda la normativa tributaria, ¿no? Y conocer justamente los estados financieros, ¿no? Y toda documentación adjunta que va a ir, ¿no? Seguimos. ¿Cuál es el objetivo y el alcance, no? Tenemos ahí una resolución normativa de directorio 101804, ya, donde nos dice que el objeto, ya que el objeto de los anexos tributarios o información tributaria complementaria, ¿no?, va a reglamentar la forma, los medios y plazos para la presentación física y digital a la administración tributaria, en este caso al Servicio de Impuestos Nacionales, que es parte de la administración tributaria, ¿no?, de los estados financieros, dictamen de auditoría externa, dictamen tributario, informe de procedimientos mínimos tributarios, información tributaria complementaria y o memoria anual, ¿no?, de los sujetos pasivos o terceros responsables sobre las utilidades de las empresas. Entonces nosotros sabemos muy bien a estas alturas quiénes son sujetos pasivos o quiénes son objetos de este impuesto, ¿no? El alcance ya de la presente resolución normativa de directorio alcanza a todos los sujetos pasivos o terceros responsables del IUE, ¿ve?, que se encuentran obligados a presentar estados financieros o memoria anual, ¿no? Seguimos. Sujetos del pasivo, sujetos pasivos del IUE, ¿no? Los sujetos pasivos del IUE, ¿no?, obligados a llevar registros contables de acuerdo a la normativa vigente. Adicionalmente, el envío del formulario 605 deberán cumplir con lo siguiente, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no?, los contribuyentes con ventas, nuevamente estamos reiterando esta parte, con o ingresos brutos anuales iguales o mayores a 1.200.000, ya deben presentar la siguiente documentación: balance general, estado de resultados,
estado de resultados acumulados, ¿no? O como lo conocemos, estado de evolución del patrimonio. Estado de cambios de la situación financiera o estado de flujo de efectivo, ¿no? Que es sinónimo de este nombre. Las notas a los estados financieros y aparte de esto, ¿no? En caso de que sea mayor a 1.200.000, tenemos que presentar lo que es el dictamen de auditoría externa, ¿ya? El dictamen tributario, el informe de procedimientos mínimos tributarios y la información tributaria complementaria, ¿no? Toda esta información que estamos viendo lo tenemos en la resolución normativa de directorio 10.18.04. ¿Ya? Por si tal vez quisiéramos revisar. Seguimos. Los sujetos pasivos del IUE obligados a presentar la memoria anual, ¿ya? De acuerdo a la normativa reglamentaria vigente, deberán, junto al envío del formulario 605, cumplir con lo siguiente, ¿no? Y nuevamente tenemos lo mismo que estamos reiterando desde hace un momento. Contribuyentes con ingresos anuales iguales o mayores a 1.200.000, ¿no? Deben presentar la siguiente documentación: estado de situación patrimonial, estado de actividades, el estado de flujo de efectivo, el dictamen de auditoría externa, dictamen tributario, informe de procedimientos mínimos tributarios y lo que es la información tributaria complementaria, ¿no? Justamente lo que vamos a hablar hoy, ya en la clase de hoy día. Entonces, tanto esta información, lo que el parágrafo 1 y lo que es el parágrafo 2, ¿no? Que son sujetos pasivos del IVE, nos muestran ya según la resolución normativa de directorio 10.18.04. Algo muy importante, ¿no? Ahí tenemos una calaverita donde nos dice, ojo, cuidado, ¿no? Con el tema de la continuidad de presentación de la información tributaria complementaria, ¿no? Y esa es una parte muy importante, porque muchas veces esta pregunta, ¿no? Al momento de elaborar o no elaborar los ITC, tenemos dudas, ¿cierto? Entonces, los sujetos pasivos o terceros responsables del IUE, comprendidos en los parágrafos 1 y 2, lo que anteriormente ya hemos descrito, tienen la obligación de continuar cumpliendo la presentación de estados financieros o memoria anual y los documentos correspondientes, inclusive en la siguiente gestión fiscal, si sus ventas o ingresos brutos sean menores a 1.200.000. Entonces, la normativa justamente nos decía que si las ventas brutas iguales o mayores a 1.200.000, tienen la obligación de presentar lo que es la información tributaria complementaria, o simplemente los anexos tributarios, ¿no? Pero en caso de que la siguiente gestión, ¿ya? Les pongo un ejemplo, el 2021, ¿ya? La gestión 2021, va a existir empresas que hayan pasado, ¿ya? O que tengan ingresos, ¿no? Iguales o mayores a 1.200.000. Entonces, estas empresas ya tienen la obligación de presentar la información tributaria complementaria, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si esta gestión 2022, ya, los ingresos son menores a 1.200.000, ¿no? La normativa anteriormente decía, si no son o si son menores a 1.200.000, entonces no tienen la obligación. Pero en este caso, y en este caso, una vez que tú que hayas presentado tu información tributaria complementaria en la gestión de la gestión 2021, si en la gestión 2022 tienes un ingreso menor a 1.200.000, entonces la gestión 2022 vas a volver a presentar tu información tributaria complementaria, ¿no? Y en la gestión 2023 ya tengas nuevamente un ingreso menor a 1.200.000, entonces ya no tienes la obligación de presentar, ¿no? Pero en caso de que sea nuevamente mayor o igual a 1.200.000, nuevamente vas a tener que presentar de forma obligatoria lo que es la información tributaria complementaria, ¿cierto? Ya si tienen alguna duda o tal vez quizás eh, tienen consultas, ¿no? Igual lo pueden hacer, ¿no? Entonces, eso está claro, ¿no? El lugar y plazo de la presentación, ¿no? El artículo 5, parágrafo 1, nos dice, los ejemplares físicos, ¿ya? De los estados financieros, memoria anual, ¿no? Esta memoria anual justamente presenta pues, lo que son las entidades sin fines de lucro, ¿ve? La memoria anual. Y lo que son los estados financieros, bueno, ya conocemos las empresas bancarias, comerciales, industriales, etcétera, ¿no?
Entonces, ahí nos dice, ¿no? Estados financieros o memoria anual y los documentos que correspondan, según lo señalado en el artículo 4, deberán ser presentados en las gerencias distritales o GRACO de su jurisdicción o en otra jurisdicción en el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración jurada y pago del impuesto del IVE conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto Supremo 24051, a partir de la gestión fiscal cesada al 31 de diciembre en adelante, ¿no? De los meses en adelante. Entonces, como hemos mencionado nuevamente, tenemos nosotros 120 días para poder presentar esta información, ¿no? En las gerencias distritales o GRACO de nuestra jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Que si mi empresa, por ejemplo, es aquí en Cochabamba, ya voy a presentar aquí en Cochabamba, ¿cierto? Si es el Montero, ya pues voy a presentar el Montero, ¿no? Seguimos. Constancia de presentación. La administración tributaria ya sellará en constancia de excepción de los estados financieros o memoria anual en un máximo de 5 ejemplares. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a presentar 5 copias, ¿cierto? 5 copias, obviamente bien elaboradas, ¿no? Y pueden inclusive anilladas, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, que sean 5 ejemplares, ¿no? El primer ejemplar va a corresponder al Servicio de Impuestos Nacionales. El segundo ya se va a quedar en poder de la empresa o el profesional que va a firmar el dictamen. Y los restantes ejemplares quedarán en el poder del contribuyente como constancia de su presentación, ¿no? Entonces, justamente ahí están los 5 ejemplares que se va a presentar, ¿no? Las firmas obligatorias, ¿qué firmas debe llevar justamente, ¿no? Para empezar, debe llevar lo que es una firma del profesional, ¿ya? Que obviamente tiene que contar con un título en provisión nacional, ¿ya? De auditor financiero, contador público autorizado, contador general, licenciado o doctor en ciencias económicas y financieras, ¿no? Antes de que se convierta o que se cambie de nombre, ¿no? Antes era licenciado en auditoría, ¿no? Ahora es licenciado en contaduría pública, ¿no? Pero son simplemente nombres sinónimos, ¿no? Pero sabemos muy bien que debe llevar una firma de un profesional contable, ¿cierto? Y además debe llevar la firma del titular del NIT, ¿no? En caso de que sean empresas unipersonales, porque las empresas unipersonales están justamente formados por una sola persona, ¿no? O nos dice ahí, representante legal de personas jurídicas. Entonces, si hablamos de personas jurídicas, estamos hablando de sociedad. Entonces, las sociedades están formadas por 2 personas en adelante, ¿cierto? Dependiendo ya sea sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, etcétera, ¿no? Entonces, sí o sí debe llevar las 2 firmas obligatorias. Veamos justamente este cuadro de obligaciones de estados financieros y memoria anual. Tenemos la base legal de la resolución normativa de directorio 10.1804, 10.1807 y 10.18.020, ¿no? Bueno, ahí tenemos varios ceros. Y ahí tenemos el detalle, ya el detalle, ¿no? Y aquí tenemos alcanzados por el formulario 500, 580 y 560, ¿no? ¿Quiénes justamente están alcanzados? En caso de que tengan un ingreso ya menor, ya está, menor a 1.200.000, ya. Si tienen un ingreso menor a 1.200.000, ¿qué es lo que van a presentar? Solamente balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Nada más, ¿no? No presenta estado de situación, flujo de efectivo, información tributaria complementaria, dictamen, no presenta, ¿no? Si se dan cuenta, no presenta. ¿Por qué? Porque solo tiene ingresos menores a 1.200.000. Entonces, como no es objeto, ¿ya? No es objeto, no está alcanzado justamente por la información tributaria complementaria, no va a presentar lo que son las citas, ¿no? Y justamente en el dictamen o información tributaria complementaria, ¿no? ¿Ya? Memoria anual, ¿no? Ahí dice, debe enviar por el Sistema Integrado de la Administración Tributaria, por el SIAT, estados financieros o memoria anual, ¿no? Esto, ya, ¿qué es? ¿Por qué esto nos muestra aquí?
¿no? Porque aquí debe enviar en el formulario 605 digital. ¿Qué quiere decir? Como tenemos aquí de forma física, ya como tenemos en forma física los estados financieros, aquí lo debemos presentar en forma digital, ¿no? Mediante la página de la Administración Tributaria. ¿No? Ahí dice, enviado por el CIA. No está obligado, ya, a presentar estos estados financieros en plataforma digital. O sea, no hay la necesidad de que tú te lleves tus 5 ejemplares, tus 3, 2, etcétera. O sea, no hay la necesidad con que hayas presentado, ya, o sea, enviado en la oficina virtual, ¿no? Y que tengas de forma física, no hay la necesidad de llevar a las oficinas de la administración tributaria, ¿no? Pero en caso de que tus ingresos sean mayores o iguales a 1.200.000, ¿no? Debes presentar, ¿ya? O debes elaborar todo lo que hemos mencionado, ¿no? Los estados financieros básicos. Además, ya, además, la información tributaria complementaria, el dictamen de auditoría externa, dictamen de información tributaria complementaria, ¿no? Y debes enviar por el CIAT, ya, por el CIAT, por la plataforma del SIN, ¿no? Estados financieros o memoria anual, información tributaria complementaria, y si debes presentar, tienes la obligación de presentar en forma física, ¿ya? En plataformas de oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Los que están alcanzados, ya, por el formulario 520, ¿no? ¿Quiénes son los 520? ¿No? 510 son profesionales liberales u oficio, ¿no? 520 son las instituciones sin fines de lucro, esos que tienen exención del IVA, ¿no? Entonces, los ingresos que tengan ingresos menores a 1.200.000, ¿no? Van a elaborar el estado de situación patrimonial, el estado de actividades y el estado de flujo de efectivo, ¿no? Además, ¿no? Se deben enviar por el CIET lo que es la memoria anual, ¿no? Y de la misma manera no están obligados a presentar esa documentación en las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales. Y los que son con ingresos iguales o mayores a 1.200.000, ¿no? Van a elaborar el estado de situación patrimonial, el estado de actividades y el estado de flujo de efectivo. Además, información tributaria complementaria, ¿ya? Dictamen de auditoría externa, el dictamen de la información tributaria complementaria, y deben enviar, ¿no? Por el CIAT lo que es la memoria anual y la información tributaria complementaria, y sí deben presentar de forma física, ¿no? Las 5 copias, ¿no? O los 5 descargos que tienen de la documentación en oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Pues aquí justamente ya nos explica de forma más clara lo que nosotros debemos presentar, ¿no? Si estamos alcanzados o no estamos alcanzados, ¿no? Siempre y cuando tengamos un ingreso menor, igual o mayor a 1.200.000. Dictamen tributario. ¿Qué es el dictamen tributario? Consiste en la opinión independiente expresada por un auditor externo respecto a si la información tributaria complementaria de los anexos correspondiente a un determinado periodo presenta razonablemente en todo aspecto significativo el reconocimiento y el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, ¿no? De conformidad con lo establecido en normas dictadas para el efecto. Pues donde nosotros podemos ver justamente estas obligaciones tributarias. Nosotros tenemos al momento de sacar nuestro número de identificación tributaria, nos dan, ¿no? Un resumen, ya una información donde nos muestra a todas las obligaciones tributarias que estamos obligados. ¿Qué quiere decir? Si se abre, por ejemplo, una empresa, ¿qué es lo que tiene que declarar de forma mensual? IVA, IT, de forma anual, IUE. No estamos olvidando igual del RCIVA, ¿no? Siempre y cuando tenga dependientes, ¿no? Entonces, justamente eso nos muestra justamente en el certificado de inscripción, ¿no? Donde hay en cierto lugar, ¿no? Del documento, nos muestra las obligaciones tributarias al cual está establecido la empresa, ¿no? ¿Qué más nos dice? El dictamen tributario ya para lograr, nos da para lograr una comprensión del negocio de la empresa y de la industria en la que operan y de los impuestos a los que está sujeta, ¿ya? También nos sirve para efectuar indagaciones concernientes a los principios y prácticas contables de la empresa y que estos hayan sido aplicados consistentemente en las declaraciones juradas de acuerdo con la Ley 843 y sus disposiciones reglamentarias.
Efectuar indagaciones concernientes a los procedimientos de la entidad para registrar, clasificar y resumir transacciones sujetas a impuestos, sus bases de cálculo y la declaración impositiva. Efectuar indagaciones concernientes a todas las aseveraciones de importancia relativa registradas contablemente y declaradas impositivamente, ¿no? Y aplicar procedimientos analíticos diseñados para identificar relaciones y partidas individuales sujetas al impuesto y que parezcan inusuales, ¿no? Entonces, el dictamen tributario justamente nos muestra, ¿ya? Si la empresa, ¿ya?, ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias, ¿no? Seguimos. El reglamento para la presentación de estados financieros con dictamen de auditoría externa. Entonces, ahí justamente tenemos lo que es eh, una resolución ya emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ¿no? Donde nos dice que los dictámenes sobre los estados financieros o memoria anual deben emitirse de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia en vigencia, emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia. Y justamente estamos hablando de las NIAS. Ya, el ejemplar que corresponde al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no?, debe llevar la firma del auditor o el contador público autorizado. Entonces, para que un profesional contable sea o esté autorizado a firmar justamente estos documentos, ¿no?, debe inscribirse ya en el colegio departamental, y en este caso de su jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Puede inscribirse aquí en el Colegio de Auditores de Bolivia, ¿ya? Y además, ¿no?, en el Colegio de Auditores de Bolivia o en el Colegio de Auditores de Cochabamba, ¿no?, que conocemos justamente aquí, ¿ya? Eso tiene como base legal el Decreto Supremo 2262-26, que está justamente en el artículo 4. Seguimos. Nos centramos justamente en lo que son a la información tributaria complementaria. Estamos hablando justamente de los 15 anexos tributarios. Disculpa, estoy resfriado, ya. Entonces, el anexo 1 nos muestra lo que es la información sobre la determinación del débito fiscal IVA declarado, ¿no? El anexo 2 nos muestra la información sobre la determinación del crédito fiscal IVA declarado. El anexo 3, información sobre la determinación del crédito fiscal IVA proporcionalidad aplicado a empresas que presentan ingresos grabados y no grabados por el IVA. El anexo 4 presenta la información sobre la determinación del impuesto a las transacciones. El anexo 5 presenta la información de la compensación del IT con el IUE, ¿no? El anexo 6 presenta la información relacionada del ERES-IVA dependientes. El anexo 7 nos presenta la información sobre ingresos y gastos computables para la determinación del impuesto a las utilidades de las empresas. El anexo 8 ya nos muestra el detalle de ingresos no imponibles del IUE y otras regularizaciones, ¿no? El anexo 9 detalla de gastos o detalla el gasto no deducible del IUE. El anexo 10 nos muestra la información de pagos a beneficiarios del exterior, a excepción de actividades parcialmente realizadas del país. El anexo 11, información sobre saldos de las cuentas de los estados financieros relacionados con impuestos. El anexo 12 ya presenta la información sobre el movimiento en inventarios de productos grabados con tasas específicas y porcentuales. El anexo 13 ya nos muestra la información sobre las ventas de productos grabadas con tasas específicas. El anexo 14 ya muestra la información sobre las ventas de productos grabados con tasas porcentuales. Y el anexo 15 nos muestra la información de pagos a beneficiarios del exterior por actividades parcialmente realizadas en el país, ya remesas efectuadas por compañías privadas. Entonces, si nos damos cuenta, toda esta información que nosotros hemos llevado, ya con el tema de declaraciones, presentaciones, etcétera, lo hemos visto en la auditoría tributaria 1, ¿cierto? O en tributación, ¿no? Entonces, simplemente aquí un poquito más ya hacer comparaciones, ¿ya? Y poder hacer una igualación justamente con las declaraciones que se ha hecho, ¿no?, en estos 15 anexos tributarios, siempre y cuando corresponda, ¿ya?, a la empresa. ¿Qué quiere decir?
Puedo tener una empresa de servicios, bancaria, industrial, etcétera, agroindustrial, minera, etcétera. Entonces, si hay anexos, ¿ya? Si tenemos anexos, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la actividad de la empresa, simplemente no lo vamos a aplicar, o sea, no lo vamos a eliminar, ¿cierto? ¿Qué más? Los anexos tributarios que van a verificar y van a exponer todo con relación al IVA, ¿no? Va a ser el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3. Vamos a hablar justamente del débito fiscal, del crédito fiscal y del crédito fiscal proporcional. Justamente estamos hablando del rubro 1 y del rubro 2, ¿no? Del formulario 200, versión 4, ¿no? Ustedes seguramente se deben acordar. El anexo, los anexos tributarios que van a verificar y van a exponer, ¿no? Con relación al impuesto a las transacciones, van a ser el anexo 4 y el anexo 5, justamente sobre la determinación del impuesto a las transacciones y sobre el tema de la compensación, ¿no? Que también hemos visto en Auditoría Tributaria 1, ¿no? Todo impuesto a las utilidades de las empresas efectivamente pagado, ¿no? Se puede utilizar como un pago anticipado para deducir lo que es el impuesto a las transacciones, ¿no? Los anexos tributarios que verifican y exponen relacionados al ERES-IVA, ¿no? Lo que es agentes de detención, es el anexo 6, ¿no? Donde vamos a ver la información relacionada con el ERES-IVA. Los anexos tributarios que van a verificar y van a exponer todos los relacionados al impuesto de las utilidades de las empresas, ya es el anexo 7, ¿no? Sobre los ingresos y gastos computables, el anexo 8 sobre los ingresos no imponibles y otras regularizaciones, y el anexo 9, ¿no? Sobre el detalle de gastos no deducibles del IVA. El anexo tributario que verifica y expone los saldos de cuentas impositivas según estados financieros va a ser el anexo 11, ¿no? Donde nos va a mostrar la información sobre los saldos de cuentas relacionados con impuestos. Los anexos tributarios que van a verificar y van a exponer el impuesto al consumo específico van a ser el anexo 12, el anexo 13 y el anexo 14, ¿no? Justamente donde nos habla tasas específicas y porcentuales, ¿no? Los anexos tributarios que van a verificar y exponer con el impuesto a las utilidades de las empresas beneficiarias del exterior y por actividades parcialmente realizadas del país van a ser el anexo 10 y el anexo 15, ¿no? Donde nos hablan sobre información de pagos a beneficiarios del exterior. ¿Ya? ¿Cuáles son los aspectos importantes? ¿Ya? El contador, o sea, la persona que va a preparar, en este caso el profesional contable, tiene que saber sobre planificación tributaria. ¿Qué quiere decir? Que debe tener un modelo de negocio, que debe saber políticas de la empresa, ¿ya? Tiene que entender el negocio, ¿ya? Tiene que tener un control interno, debe saber utilizar lo que es el Excel, ¿ya? Tiene que tener un dominio de su sistema contable, o sea, sobre su plan de cuentas, ¿no? Por si acaso no existe la mecánica aquí, todo debe ser análisis, por algo tenemos las normas tributarias o legales, ¿no? Y ya el artículo 11 de la resolución normativa de directorio 101804 nos dice que la acreditación para preparación de estos documentos ya tiene que ser elaborado por un auditor o por un contador público o contador general, ¿no? Y justamente estamos viendo aquí dos instituciones, ¿ya? Por el cual somos representantes, ¿no? De colegiados, o sea, profesionales contables, ¿no? Lo que es el Colegio de Auditores de Bolivia y el Colegio de Contadores de Bolivia, ¿no? Y obviamente son instituciones nacionales, ¿no? Y en cada departamento tenemos colegios departamentales, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cochabamba tenemos lo que es el Colegio de Contadores de Cochabamba y tenemos el Colegio de Auditores de Cochabamba, ¿no? Y lo mismo, La Paz, Oruro, Santa Cruz, etcétera. No, esa sería lo que es la parte teórica, justamente con relación a los anexos tributarios. ¿No? Veremos un poquito de la práctica, ¿no? Que me los había mencionado, no vamos a resolver, ¿ya? Porque si lo vamos a hacer nos va a tomar como 2 días, ¿ya? Cada uno de 2 horas por lo menos, como 4 horas. Entonces lo vamos a revisar juntamente con ustedes de dónde sale, qué datos se traslada, ¿no? Qué datos se toman en cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, ya. Voy a compartirles un archivo Excel. En caso de que no se pueda ver, me avisan cualquier cosa.
¿ya? Ya. Para empezar, ¿ya? ¿De dónde tenemos que sacar justamente información para poder llevar ya lo que es a los anexos tributarios, ¿no? Tenemos aquí justamente los 15 anexos tributarios. Bueno, ya están llenadas, ¿no? El anexo 1, ahí está. Información sobre la determinación del débito fiscal, del crédito, ¿no? Aquí tenemos IVA, crédito proporcional. Ahí está, ¿no? El anexo 4 y tenemos justamente hasta el anexo 15, ¿ya? Entonces, estos formatos, ¿ya? ¿Dónde lo vamos a ver? Tenemos justamente en la resolución normativa de directorio, ¿no? De ahí se sacó justamente otros formatos, ¿no? Y además, ¿no? Es el mismo formato que está dentro de la oficina virtual de la página de impuestos generales para poder subir. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo justamente aquí? Ya, simplemente he elaborado ya estos anexos tributarios para que yo pueda revisarlo, ¿no? Y llevar con calma y recién una vez que ya estén listos, ¿no? Yo directamente copiar y trasladar lo que es a la oficina virtual, en este caso lo que es a la página del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Porque también lo debo enviar de forma digital, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos justamente ya, para empezar, los estados financieros, ¿ya? Estados financieros, lo que es el balance general, ya donde está justamente lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿no? Y tengo lo que es el estado de resultados, ¿no? Ahí está, ¿no? Es una empresa industrial, ya justamente ya al 31 de marzo del 2021, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este 31 de marzo, ya que solamente falta unos 11 días, si no me equivoco, no van a cesar lo que son las empresas industriales, ¿no? Y a partir del 1 de abril van a tener 120 días posteriores para poder presentar toda esta información, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengo mi balance general, tengo mi estado de resultados. Tengo lo que es mi resumen de anexos. ¿Para qué? Justamente, ¿para qué está hecho esto? Para poder ya copiar todos los datos según libros, o sea, según mayores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tengo aquí abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos hablando justamente de una gestión, ¿no? De una empresa industrial. En caso de que sea una empresa de servicios, por ejemplo, ¿qué sería aquí? Enero, febrero, marzo, hasta diciembre, ¿cierto? Hasta diciembre. Entonces aquí tenemos lo que son los mayores ya de las ventas. Ya aquí tenemos débito fiscal según formulario 200. Ya, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos justamente lo que es los valores contables de las ventas, ¿no? Y lo que es el tema del formulario del IVA débito fiscal según formulario 200. Más aquí tenemos lo que son los mayores contables, ya según formulario 200, ¿no? Pero del crédito fiscal, ¿cierto? Aquí tenemos ya lo que es el reporte de ingresos del formulario 400, con relación al IT, ¿ya? Aquí tenemos los mayores, en este caso con el IT compensado, ¿ya? El IVA compensado con el IT. Y tenemos por último lo que es la planilla de las horas, ¿no? Un resumen. ¿Qué quiere decir? Que los mayores lo he trasladado simplemente aquí por periodos, ¿no? Lo de abril, ahí está, ¿ya? El sueldo básico, ya, 28.781 y un bono de antigüedad de 22.647, ¿no? Y un aporte laboral de FP de 6.537. ¿De dónde voy a sacar justamente estos datos? Estos datos que ustedes ven aquí, ya siempre se ha sacado de los mayores, ¿no? Aquí justamente tenemos lo que es el resumen de ventas en abril, en mayo, hasta marzo, ¿no? Y esto donde se ha llevado justamente al IT, ¿no? Entonces, 468.558,69, ¿no? El total de las ventas, lo tenemos aquí un descuento de ventas, las ventas netas y el descuento en compras, ¿no? Si se dan cuenta, todos estos datos, y aquí tengo un cálculo auxiliar, ¿qué es lo que se lleva? Formulario 200, versión 4, se ha gastado el total de las ventas, que son 468.558,69, ¿no? Y se ha sumado más 102.30. ¿Por qué?
Porque el descuento compras, ya, el descuento en compras, ustedes saben bien que genera débito fiscal, ¿cierto? Los descuentos en ventas genera crédito fiscal y las ventas netas simplemente son la diferencia, ¿no? Entonces, se ha agarrado el total de las ventas más el descuento en compras, se ha sumado y se ha sacado el 13%. Y aquí tenemos 60.925,93. Si nos vamos aquí, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no? 60.925. Redondeados, 926, ¿no? 60.926. 75.342. 75.342, ¿no? Si se dan cuenta. Tenemos igual lo que es el resumen de sueldos, ¿ya? Todo esto por si acaso se ha sacado de libros mayores, ¿no? En abril tengo el sueldo básico, el bono de antigüedad, el total ganado simplemente es la suma de ambos, ¿no? Y las FP, lo que es el aporte laboral, simplemente es el 12,71 del total ganado, ¿no? Entonces, de la misma manera, estos datos ya vienen a copiarse justamente aquí, ¿no? Sueldo básico, 400.163. Ahí está, ¿no? 400.163 de forma redondeada, aquí lo llevamos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Estados financieros, ya. Tenemos lo que es balance de comprobación de sumas y saldos, ya. Tenemos igual lo que es el estado de evolución del patrimonio y tenemos lo que es el estado de flujo de efectivo método indirecto, ¿no? Tenemos igual lo que es el mayor de ventas, ¿ya? Aquí están todas las ventas. Registro de ventas, en el lado del haber, ¿no? Saldo, ¿no? Se sigue sumando con el haber. O sea, todos son ventas o detalle de ventas según mayores, ¿no? De todos los periodos. Total abril, mayo, ¿no? Seguramente en un periodo no debe ser simplemente una venta, ¿no? Sino más de 10, más de 20, etcétera, dependiendo del tamaño igual de la empresa, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre y hasta marzo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces, de todos estos mayores, ya tenemos igual aquí lo que son mayores de descuento en ventas, ¿ya? Registro por descuento en ventas mes de abril, ¿no? Mayo, junio, no sé si se dan cuenta, es de todo una gestión fiscal, ¿no? ¿Para qué? Simplemente para poder llevar y determinar todo lo que es el tema del cuadro auxiliar de los anexos tributarios, ¿no? Aquí tengo lo que es un mayor descuento en compras, ¿ya? Mayor descuento en compras, ¿ya? Donde va a haber simplemente lo que es igual de la misma manera los meses abril hasta marzo 2021, ¿no? O sea, toda una gestión, ¿no? Tenemos el haber, se va a sumar en caso de que debe o se va a estar, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Lo que es el mayor crédito, ¿ya? El libro mayor del crédito IVA. Igual, ¿no? O sea, siempre son mayores que se ha registrado durante cada periodo, ¿no? Y simplemente se ha totalizado, ¿cierto? Está mayo, junio, julio, etcétera. Tenemos lo que es el mayor del IVA por compensar de la misma manera, ¿no? Saldo inicial, 126.136, ya IVA con IT correspondiente al mes de agosto, ya 17.000, simplemente se ha restado, ¿no? Igual, de la misma manera, de un periodo, o mejor dicho, de una gestión fiscal. ¿No? Y por último tenemos lo que es el mayor del débito, ya el libro mayor del débito, IVA, igual, de la misma manera, de una gestión, ¿no? Abril, mayo, junio, hasta marzo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Simplemente se han arrastrado los mayores, ¿a dónde? Aquí, al resumen de anexos, según corresponda, ¿no? Por ejemplo, de la planilla de sueldos hemos arrastrado el sueldo básico, ¿no? Hemos arrastrado el bono de antigüedad, ¿ya? Ahí está. 290.899. Ahí está, ¿no? 290.899 de los 12 periodos, ¿no? Y lo que es los aportes laborales de las AFPs de la misma manera, ¿no? ¿Qué más? Ya. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Aquí se ha subido todo lo que son las ventas netas según libro mayor, ¿ya? El ajuste por inflación,
otros ingresos no grabados y lo que es el total ingresos, ¿no? Tenemos lo que son descuento en ventas, ¿ya? Y descuento en compras, ¿no? Y lo que es las declaraciones juradas según el formulario 200, ¿ya? Todo esto, ya, para el anexo 1, ¿ya? Para el anexo 2 tenemos lo que son los mayores contables, ¿no? Del crédito fiscal. Saldo del crédito fiscal al inicio del mes, crédito fiscal según el periodo del libro mayor, actualización del crédito fiscal, ¿no? Débito fiscal compensado en el periodo, ¿no? Muy bien sabemos que si tenemos débito y a la vez tenemos crédito, se pueden compensar, ¿no? En caso de que el débito sea mayor al crédito, será pues saldo a favor del fisco. Si es de forma viceversa, saldo a favor del contribuyente para el próximo periodo, ¿no? Y tenemos lo que es las declaraciones juradas según el formulario 200, de la misma manera, ¿no? El soporte de ingresos, ya, los ingresos facturados, ya, descuentos y devoluciones en compras, total ingresos grabados y los descuentos en ventas, ¿no? Y los ingresos declarados por formulario 400. Entonces, cada uno de estos datos, ya, está sacado de estos libros mayores que tenemos, ¿no? Como se ha dicho, si vamos a tener, por ejemplo, que realizar el ejercicio completo, nos tomaría por lo menos unos 2 días, ¿no? Cada uno de 2 horas. Pero por eso justamente le estoy mostrando de forma resumida, ¿no? De qué está conteniendo justamente lo que son los anexos tributarios, ¿no? Entonces aquí tenemos el resumen, ¿ya? Obviamente no está aquí dentro los 15 anexos, ¿no? No están los 15 anexos, porque les había dicho muchas veces, ¿ya? Que nosotros una vez que tengamos los anexos, que está aquí, los 15 anexos, algunos anexos, ¿ya? Algunos anexos no aplica a la actividad de la empresa. No aplica, ¿cierto? Si no aplica, en este caso, si no tengo, ¿ya? Imagínense que solamente me dedico a vender o a producir ya plásticos y lo vendo solamente dentro de Bolivia. No hay exportaciones, nada, ¿no? Entonces solamente va a tener ya actividades grabadas, ¿cierto? Si es grabadas, ya por ende no va a tener crédito fiscal proporcional, ¿no? Si no tiene, no se aplica, ¿ya? Si no tiene, no se aplica. Y se va a poner justamente en el mismo nexo, no en letras grandes, no aplica. ¿Pero por qué no aplica? Porque no tiene nada que ver con la actividad de la empresa, ¿cierto? Entonces, dentro del anexo 1, ¿qué es lo que se ha hecho? Simplemente se ha trasladado todo lo que yo tengo, ya, en mi resumen. No es para justamente elaborar este resumen. Tú puedes hacerlo de forma directa y subirlo inclusive lo que es ya a lo que es a la web, en este caso declararlo o enviarlo ya por el CIAT directamente, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos que justamente ver que toda la información esté correcta, ¿no? Y para que esté correcta es preferible siempre trabajar, ¿no? De forma preliminar, ¿no? Antes de poder subir y enviar esta información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que simplemente se ha trasladado? ¿Ya? Les voy a mostrar. Vámonos aquí. Total ingresos según estados financieros, ¿ya? Que tenemos 6.008.400, 6 millones, ¿ya? 6.008.047. Vámonos al resumen, ¿ya? 6.008.047. Total ingresos, ¿no? Es lo que se ha llevado, simplemente se ha hecho una copia fiel y se ha subido al anexo 1, ¿no? Ajuste por inflación, de la misma manera, tenemos aquí 333.731. ¿Qué tenemos? Devoluciones y descuentos otorgados en ventas. 262.903. Ahí está, ¿no? 262.903. ¿Qué más? Ya, devoluciones efectuadas y descuentos obtenidos en el periodo. 697. Entonces, revisemos. Ya, ahí está. Descuentos en compras, 697. ¿No? ¿Qué más? A ver, ya. Aquí tenemos lo que es las ventas de activos y transacciones.
ya grabadas por el IVA, no registradas en cuenta de ingresos, ¿no? Aquí tenemos los otros ingresos no grabados, de la misma manera 78.785. Ahí está, 78.785. ¿Ya? Tenemos lo que son los ingresos grabados o facturados, las ventas netas al 100%, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada anexo tributario tiene sus formulitas en la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el código 1012, ¿no? Nos dice K es igual a A menos B menos C. Entonces, A menos B menos C menos más D menos E menos F menos G menos H más I más J. Entonces, simplemente es una operación matemática básica, ¿cierto? Entonces, aquí en el ingreso grabado facturado yo tengo 5.596.188. ¿No? Y las ventas netas, o sea, justamente solo el 87%, ¿ya? ¿Cuánto es? ¿No? Ahí nos dice LK por el o dividido entre 0.87. ¿No? ¿Qué quiere decir? Aquí, ya, aquí está al 87% y aquí está al 100%. No sé, este es el neto y aquí es ya facturado, ¿cierto? Pero nos dice al 100%, ¿ya? Y los totales ingresos, aquí también tenemos una fórmula, ¿no? Que va a ser simplemente la suma de L más M más N, que va a ser automáticamente el mismo valor, ¿no? 6.432.400. Y el débito fiscal, ahí está. ¿De dónde se va a sacar? De aquí. 468.661, ahí está. ¿No? De cada uno se ha sacado el 13%. Hasta aquí está bien. ¿De dónde saco esto? Débito fiscal declarado. Aquí lo tengo. ¿Ya? Esto voy a volver a copiar, ya porque estoy agarrado de los mayores, en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He sacado justamente, esto es el valor de todos los formularios que he declarado durante cada periodo. Abril, mayo, junio, hasta marzo. Entonces, he agarrado esto y lo he copiado. ¿Dónde lo he copiado? Simplemente aquí, ¿no? Y me dice débito fiscal declarado del periodo según formulario 200. Entonces, ¿cuál es la cuestión de los anexos? Que en esta fila, la última, se van a encontrar diferencias, ¿no? 60.926, ¿no? Que según todos estos datos me han salido, ¿no? Y 60.926 que está en el formulario 200, ¿no? Que está en el formulario 200. Aquí de la misma manera, 75.341, ¿no? Que es el cálculo de todas estas operaciones. Y 75.342, ya, que está dentro del formulario. ¿No? Y así hasta abajo. Entonces, lo que me sale cero, simplemente no hay diferencia. Y así que está correcto, 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 correcto. Y en esta parte ya tenemos simplemente una diferencia, ¿no? Tenemos una diferencia de menos 1. Entonces, si hay justamente diferencias, ¿no? Significativas, ¿qué quiere decir? Que este, por ejemplo, 1, tal vez por el tema de redondeo, etcétera, ¿no? Normalmente no se le esta diferencia, que es mínima, o sea, que no va a afectar, ¿no? Pero en caso de que sea una diferencia de 70.000, por ejemplo, o de 80.000, vean, si le pongo aquí 0, ¿ya? O no sé, o solo 342, ¿cuánto va a tener de diferencia? 74.999. Entonces ahí justamente nos damos cuenta la diferencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ahí? ¿Ya? Que según estos ajustes, ¿ya? Tenía que declarar ya un IVA débito de 75.341, pero yo solamente he declarado 342. ¿Qué quiere decir? Que estoy aquí, ¿no? Evadiendo impuestos. Entonces, justamente me sale esta diferencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando son significativos, o sea, son grandes montos, ¿no? Justamente aquí, en el cuadrito 3, ya donde dice detallar las aclaraciones de las diferencias. ¿No? Aquí, pago desde Victoria, periodo marzo 2022, 10 de febrero 2022, un boliviano. ¿No? ¿Qué es esta diferencia? ¿Ya? Aquí tengo otro cuadrito que me dice detallar los conceptos correspondientes a reintegros, ¿no? Y detallar los conceptos de los otros ingresos no grabados.
Pues todos esos conceptos, en caso de que estén aquí, ya, dentro del anexo, lo debo detallar aquí, ¿no? En caso de que no tenga, simplemente lo dejo en blanco, ¿ya? El anexo 2, lo que es información sobre la determinación del crédito fiscal IVA declarado, de la misma manera, ¿no? De la misma manera yo voy a llenar, ¿de dónde? De mis resumen de anexos, ahí está, ya, todo esto, ¿no? Por eso me dice aquí, anexo 2 y aquí una partecita, anexo 11. Entonces esta filita va a ir tanto al anexo 2 como al anexo 11. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Simplemente se ha hecho copia fiel, nada más, ¿no? Saldo del crédito fiscal, ya, al inicio de cada mes, 91.784 de diciembre. Ahí está. 91.784, ¿no? Tenemos lo que es mantenimiento de valor, simplemente que es la actualización, ya de 199 bolivianos, y aquí tenemos, ¿no? Actualización de crédito fiscal. ¿No? Entonces, de la misma manera que hemos hecho con el débito fiscal, de la misma manera estamos trasladando estos saldos ya al anexo 2. Ahí está el anexo 2, ¿no? Y al final, según estos cálculos, ya tengo aquí lo que es el saldo ajustado al crédito fiscal del periodo, ¿ya? Y aquí tengo los datos que están dentro del formulario 200, ¿cierto? Si nosotros hacemos la resta correspondiente, no tenemos ninguna diferencia. Es que quiere decir que está todo ok, ¿no? Que no hay ninguna diferencia, entonces no hay nada que informar, no hay nada que aclarar. El anexo 3, ya, el anexo 3, ya, información sobre la determinación del crédito fiscal IVA proporcional, ya, simplemente se ha puesto no aplica porque no tiene lo que es por sus actividades, lo que es la empresa, ya solamente grabadas, entonces por lo tanto no va a tener lo que es la determinación del crédito fiscal del IVA proporcional, ¿no? Pero en caso de que haya, justamente que se ha hecho una pequeña explicación, ya porque se ha puesto no aplica, ya porque no tenía nada que ver, pero en caso de que aplique, tenemos, ¿no? Es un dato justamente inventado, es un dato inventado, ¿ya? Que está como ejemplo, ¿no? Ingresos grabados por venta de plástico. Ahí está. Simplemente en el mes 12, ya, 370.547. Ya, ahí está, ¿no? Y tengo aquí detalle de ingresos no grabados. Para que se den cuenta. No grabados, aquí dice transporte internacional. Puedo tener una segunda actividad, ¿cierto? Entonces ya tenemos un ingreso no grabado de 50.000. ¿Ya? Entonces, el crédito fiscal proporcional, ¿ya? Son 57.122, ¿no? Porque el crédito fiscal según libros, 65.000, ¿ya? Y el crédito fiscal proporcional, 57.122. Entonces, ¿de dónde sacamos justamente estos datos? Ya sacamos de los formularios. En el formulario vemos, ¿no? Nosotros inclusive sabemos manejar lo que es la fórmula para poder sacar lo que es crédito fiscal proporcional, ¿no? El anexo 4, lo que es información relacionada con el impuesto a las transacciones, ¿no? Entonces tenemos igual en el cuadrito de resumen, ¿ya? Ingresos declarados, formulario 400, ¿no? Todo esto de todos esos detalles, ya que es el anexo 4, de la misma manera se ha llevado con el anexo 1 y con el anexo 2, ¿no? Ahí está, anexo 4. Ingresos grabados por el IVA, total ingresos por el IT, ¿no? Ingresos declarados según formulario 400, y aquí tenemos lo que es los ajustes matemáticos, ¿no? Para poder sacar las declaraciones. Y por último, simplemente ya las diferencias, ¿no? Simplemente las diferencias. Y en la parte de abajo simplemente detallamos los conceptos ya o importes de los ingresos no grabados y las aclaraciones de las diferencias. Hemos dicho que así es un número grande, en este caso sí es
un número que tenga un grande valor, hay que detallar, ¿no? En caso de que sea un valor pequeño, como este que así no es notorio, simplemente no informamos, ¿no? ¿Qué más? Anexo 5. El anexo 5, información sobre la compensación del IT con el IWE. Entonces, de la misma manera, toda esta información ya lo tenemos, ¿no? Saldo IT compensado con IWE, ¿no? Toda esta información va a ir al anexo 5 y esta fila igual va a ir al anexo 7, ¿no? Ahí está, el anexo 5. Entonces, simplemente igual es copia fiel, ¿no? Pero en este caso está separado en dos, ¿ya? Los primeros 4 de abril a julio y los demás de agosto a marzo. ¿No? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? No, se va a informar todos esos saldos, ya el saldo IWE pagado, el IT compensado y el saldo final con anticipo, ¿no? Que es simplemente la resta, ¿no? El saldo del IWE pagado menos el IT compensado. ¿Qué quiere decir? Que esto ya queda para el siguiente periodo, se utiliza en septiembre, queda para el periodo de octubre, se utiliza en octubre, queda para noviembre y así sucesivamente, ¿cierto? El anexo 6, que es lo que es información relacionada con el ERES IVA dependientes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace aquí? En el anexo 6, ya tenemos lo que es la planilla de sueldos, que es lo que se va a subir, ¿no? Esto justamente es para planilla de sueldos, ¿cierto? Y justamente tenemos aquí esa parte. Ahí está. Relacionados con el ERES IVA dependientes. Entonces, todos esos detalles que tenemos en libros mayores sobre sueldos, los llevamos aquí igual. Salarios, bonos, total, ¿ya? Totales de remuneración para el periodo, aportes laborales de seguridad, ERES IVA en caso de que tengan, y lo que es la diferencia. ¿Ya? En caso de que se tenga, por ejemplo, remuneraciones del pendiente de pagos anteriores, ya pago, pero esto se puede registrar aquí, ¿no? Y en la parte de luego igual tenemos, ¿no? Tres cuadritos donde vamos a detallar los conceptos, importes de otros pagos, ¿ya? Los conceptos no sujetos a la reciba y el detalle de las diferencias en contratos, ¿no? ¿Ya? Si dan cuenta, aquí, ¿cuál es la diferencia? Vean, en esta parte tenemos una diferencia, ¿no? Total sueldos netos computarizados sujetos a la reciba según formulario 68. Y aquí en esta parte, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros no tenemos, ¿ya? Pagados el formulario 68. ¿Por qué? Porque seguramente ya estos empleados no estaban alcanzados por el ERESIV, ¿no? Si no están alcanzados, automáticamente no pagas el ERESIV, ¿no? En caso de que estés alcanzado, sí pagas el ERESIV. Entonces, como no se ha pagado, ya, como no se ha pagado, ¿qué es lo que se ha hecho? Simplemente se ha encontrado la diferencia, ¿no? Aquí justamente me va a entrar lo que es total sueldos netos sujetos al ERESIV según formulario 68 y no tenemos nosotros formulario 68. O sea, no es presentado porque no era necesario. Entonces la diferencia simplemente va a ser la misma. Y el total de la diferencia yo tengo 604.974. Ahí está, para que lo vean. Entonces, como no he declarado justamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a especificar o voy a aclarar ya esas diferencias encontradas. ¿Qué quiere decir esta diferencia? ¿Qué es lo que le voy a poner? Los dependientes tienen ingresos menores, ¿no? ¿Por qué? Porque no están alcanzados por el RCIVA. Entonces, como no están alcanzados, automáticamente yo no declaro ningún formulario 608, ¿no? Si no declaro, ya, si no declaro, automáticamente voy a encontrar diferencias que me las estoy encontrando, ¿cierto? Pero debo anotar las diferencias encontradas. El anexo 7, información sobre ingresos y gastos computables para la determinación del IWE. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a copiar, ¿ya? El estado de resultados, ¿ya? Pero esa información lo vamos a sacar justamente de aquí, estados financieros, ¿no? Estados de resultados.
Dentro de este estado de resultados, si se da cuenta, yo ya he empezado a clasificar cuáles van al anexo 1, anexo 7, anexo 6, 11, ¿no? 8, etcétera. Entonces, todo lo que es anexo 7, ya vean, ventas netas nacionales, 5.332.000. Ya, ahí está, 5.332.587, ¿no? Y aquí tenemos igual, 588, redondea, ¿no? Otros ingresos, 412.556, ¿no? 412.556 con 21, simplemente va a ser la suma de estos dos, ¿ya? ¿No? Entonces, todo el anexo 7, estoy sacando información del estado de resultados, ¿ya? Que tenemos, ¿no? Justamente aquí. ¿Qué más? A estos, este estado de resultados, ¿no? Yo voy a clasificar en imponibles, ¿ya? Y no imponibles, lo que es el tema de ingresos. Y los gastos en deducibles y no deducibles, ¿cierto? Entonces, aquí en la parte de abajo tenemos ingresos no imponibles, que es este mismo, y los gastos no deducibles, ¿no? Y el resultado tributario, ¿no? Pues va a salir de todo este cálculo, simplemente como hacer un estado de resultado con preparación del IWE, ¿no? Que también se puede hacer, ¿ya? ¿Qué más? El anexo 8, ya, en realidad no aplica, por eso se ha puesto no aplica, ¿no? Pero se ha querido hacer un ejemplo, que está aquí justamente, ¿no? Donde nos habla de detalles de ingresos no imponibles del IWE. ¿Y cuáles son esos detalles no imponibles? Esos ingresos no imponibles como inversiones, ¿no? O sea, como compra de acciones, dividendos, etcétera, ya no es objeto del IWE. Entonces, pero en caso de que se aplique, ya puede ser de esta manera, ¿no? Inversiones en de transmisión son dividendos, ya, según la normativa 2451, el importe total 78.785, ¿no? Aquí tenemos descripción de otra regulación que incremente la base imponible. Entonces, estos justamente datos, ya, ya van a reducir o deducir lo que es, o mejor dicho, van a disminuir lo que es la base imponible, ¿no? Aquí tenemos incremento de la base imponible. En caso de que aplique, ponemos pues como este ejemplo, ¿no? Siempre y cuando sean los mismos conceptos. Caso contrario, que no aplique justamente la empresa, ponemos no aplica, ¿no? El formulario 9, ¿ya? Detalles de gastos no deducibles de la columna F, anexo 7. Igual tenemos aquí, ¿no? Nosotros, anexo 7, ya está. Anexo 11, anexo 7. Costos, costo de producción, tenemos depreciación, tenemos IT, tasas municipales, ITF, servicios seguros, servicios básicos, etc. Y aquí tenemos todos esos detalles que estamos viendo, lo ponemos aquí. No, aquí lo ponemos. ¿Qué más? El formulario 10. En el formulario 10, lo que es información de pagos beneficiarios del exterior, ya, en caso de que no aplique, simplemente ponemos no aplica. En caso de que sí aplique, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a sacar la información de dónde. Ya, tenemos aquí lo que es detalle de beneficiarios del exterior. Y aquí justamente está, ya, aquí está mandando lo que es el país de destino, Estados Unidos, ¿no? A Chicago, ya, número de boleto de pago, la fecha de remesa, ¿no? El impuesto, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Aquí en el anexo 10, ¿no? En marzo, por ejemplo, esos 280 bolivianos, ahí está, totales 280 bolivianos. Aquí está, 280 bolivianos, ¿no? Total importes remesados según formulario 280.000. Está, total columna 280.000, ¿no? Y aquí también tenemos 280.000. En caso de que se aplique, en caso de que no se aplique, simplemente no se hace, ¿no? No se hace. El anexo 11,
ya el anexo C simplemente nos va a informar sobre los saldos de las cuentas de los estados financieros relacionadas con impuestos. ¿Cuáles son esas cuentas que usted tiene? Vámonos aquí a ver ya el anexo 11, ¿no? Crédito fiscal y voy por compensar que son cuentas relacionadas con el con impuestos, ¿no? Impuestos transacciones por pagar y por pagar, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, entonces esas cuentas ya justamente se va a llevar aquí. Anticipo de impuestos a transacciones, crédito fiscal, ya tenemos lo que es impuestos a transacciones por pagar, tenemos lo que es previsión para o provisión para IVA, ¿no? Tenemos todas las transacciones o impuestos a las transacciones, ITF, aportes sociales, ¿ya? Tenemos mantenimiento de valor de crédito fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, todos estos datos, ya, en este nexo, ¿no? Se deben detallar todos los saldos de cuentas relacionadas con las operaciones fiscales al cierre de la gestión, ¿no? ¿Qué más? El 12, ya. El formulario 12, en caso de que no estés relacionado con la actividad, simplemente no aplica, ¿no? Pero nos habla información sobre el movimiento de inventarios de productos con tasas específicas y porcentajes. Entonces, estamos hablando de la tasa cero, ¿cierto? En este caso no aplicas, por eso que se deja en blanco. El anexo 13, de la misma manera, ¿no? En caso de que no aplique, se le pone no aplica y nada más, y punto final, ¿no? Pero nosotros, como ejemplo, hemos hecho aplicar. Ahí está, ¿no? Mes 1, 1006, 6780, ¿ya? Estas cantidades, ¿ya? Por el precio de venta, y nos va a dar un valor de 6,000, ¿no? Como el precio de, como el precio neto, ¿no? Y más el IVA, simplemente 780 bolivianos más, iba a dar a un monto total de 5,220, ¿ya? Ahí se va a sacar lo que es la tasa aplicada del 5%, ¿no? Y el impuesto, que va a ser 52,80 y 52,80, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos hecho nosotros un ejemplito para que ustedes puedan guiar en caso de que tengan, ¿cierto? Y aquí tenemos justamente el total, que quiere decir simplemente la suma de todo esto, ¿no? El anexo 14, de la misma manera, en caso de que no aplique, no lo aplicamos, lo ponemos así, con esta letra. En caso de que sí aplique, ya ponemos igual, ¿no? Cantidad, precio de venta, precio total, IVA, etcétera. No más que todo, justamente estos anexos va relacionado con lo que es el tema de impuestos al consumo específico, ¿no? Y lo que es el anexo 15, ya, el anexo 15 dice información de pagos de beneficiarios del exterior por actividades parcialmente deshacidas del país de meses efectuadas por compañías leonas. No aplica, no tenemos nosotros nada que ver, ¿no? Con el pago del IVA, beneficiario del exterior. Entonces, caso contrario, ya no tenemos ya nada que poner dentro de este anexo como información para enviar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya la clave es que los libros mayores ya puedan puedan ser iguales que todos los declaraciones juradas que se ha enviado, ¿no? Por periodos dentro de la empresa, ¿no? En caso de que todo esté ok y no sobre ninguna diferencia, automáticamente no va a tener ninguna observación tampoco, ¿no? Consultas hasta aquí, señores, antes de que terminemos lo que es la clase, ¿no? Espero que les haya servido algo de conocimiento para ustedes, ¿no? Porque justamente si no lo saben hoy, lo sabrán mañana de forma obligatoria, ¿no? Para que ustedes puedan desempeñarse dentro del campo laboral, ¿no? Como contadores públicos. Consultas, dudas. Adelante, alguien, Esther, adelante. No tuve muy bien claro el de quienes presentan los 15 anexos, son los menores de 1.200.000 o los mayores de 1.200.000. ¿Eso me puede aclarar, por favor? Ya, claro que sí. No, la normativa nos dice clarito, ¿no?
Sí, las ventas brutas, ya las ventas brutas, no, ya nosotros conocemos las ventas brutas y las ventas netas, ¿cierto? Las ventas brutas es igual o mayor a 1.200.000, entonces está obligado a presentar esta información tributaria complementaria, ¿no? En caso de que sean menores a 1.200.000, por ejemplo, 1.000.000 ya de ventas brutas, ¿no? Si son menores a ese dato, a 1.200.000, entonces no están obligados a presentar esta información tributaria complementaria, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya, ¿qué pasa si el 2019, ya, el 2019 tenía mayores o montos mayores a 1.200.000? O iguales, por ejemplo, ¿ya? Tenía de 1.200.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenía que preparar esta información para presentar, ¿ya? El 2020, ya el 2020, por el tema de la pandemia y demás, ha rebajado. Ya no tenía 1.200.000, ha tenido simplemente 500.000, ¿ya? Solo tenía de ingreso 500.000, ¿no? Pero la normativa dice que ese año más tiene que prepararse, lo que es la información tributaria complementaria, ¿no? Ahora, el 2021, ¿ya? Ha tenido un ingreso igual por 1.000.000, ¿ya? Ha tenido por 1.000.000. Entonces, en caso de que sea así, no está obligado a preparar los anexos tributarios, ¿no? Pero en caso de que tenga igual o mayor a 1.200.000, entonces nuevamente va a tener la obligación de preparar estos anexos tributarios, ¿ya? ¿Alguna otra consulta más? Muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra consulta más que tengan? No, si se dan cuenta, es simplemente buscar información según libros mayores, ¿no? Y estados financieros para poder nosotros corroborar con los datos del formulario que hemos enviado, ¿no? Con el obligaciones tributarias mensuales o por periodo, ¿no? Y obviamente si todo está correcto, no va a haber diferencias. Y si no hay diferencias, quiere decir que todo está ok, ¿no? Pero en caso de que hay diferencias, tenemos que buscar las diferencias, dónde se ha generado, por qué se ha generado, ¿no? ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Alguien quiere añadir algo? Bien, si no hay ninguna otra consulta más, estaríamos dando por finalizar lo que es esta pequeña clase que se ha llevado, ¿no? Como una clase extraordinaria de la materia de auditoría tributaria 2, ¿no? Para despejar justamente algunas dudas, ¿no? O simplemente, ¿no? Llenar de conocimiento a algunos estudiantes que no conocían justamente esta parte, ¿no? Bien, entonces estaríamos terminando justamente la clase de hoy y nos estaríamos viendo directamente mañana a las 8:15, si no me equivoco, es la clase, ¿no? La grabación del curso, mejor dicho, de la clase, ya se le va a enviar a la licenciada Lenny, ¿no? Para que les pueda facilitar justamente a todos ustedes, ¿no? Bien, agradecerles por su asistencia, ¿no? Es un poquito de noche, quizás algunos ya estén con un ojo cerrado y un ojo abierto, ¿no? Entonces nos vemos directamente mañana, que tengan un buen descanso y buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias, buenas noches.